Muy bien, en el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el primer ejercicio relacionado a movimiento relativo del punto material. Este ejercicio dice lo siguiente: un hombre puede nadar a 4 pies por segundo en agua estancada. Desea cruzar el río de 40 pies de ancho hasta el punto Y. Acá pueden ver, el ancho del río es de 40 pies. Y desea cruzar el río de 40 pies de ancho, justamente, desde el punto X hasta el punto Y. 30 pies aguas abajo. Es decir, si cruza sin desplazarse aguas abajo, estaría en este punto. Él desea cruzar 30 pies aguas abajo, ¿no? Esta sería. Es decir, esta dirección, de X a Y. Si el río corre a una velocidad de 2 pies por segundo, acá vemos la velocidad del río en esta dirección, sería de 2 pies por segundo. Calcule la velocidad del nadador, el tiempo necesario para que cruce el río y la dirección en la que el nadador nada respecto del río. Para eso vamos a considerar un punto de referencia, es decir, acá tendría el punto de referencia de una persona que está mirando el movimiento del nadador y también el movimiento del agua del río. Tendríamos dos actores que trabajan acá. Colocamos esos dos actores en el eje X y en el eje Y en una coordenada absoluta. Este punto O representaría a la persona que está mirando el movimiento tanto del nadador como del agua del río. Acá tenemos el punto A y el punto B. El punto A representa al río y el punto B representa al nadador. Acá tendríamos la velocidad de A y esta sería la velocidad del B con respecto al punto de referencia, ¿no? Al punto O, en este caso sería a este hombre que está observando. Velocidad de A es lo mismo que decir la velocidad de este punto con respecto al punto de referencia, es decir, velocidad de A con respecto de O. La velocidad de B sería lo mismo que decir la velocidad de B con respecto de O. Simplemente que las podemos expresar simplemente como velocidad de A o velocidad de B, ya que se encuentran en las coordenadas absolutas. Y esta velocidad de B o velocidad de B con respecto de O sería la velocidad del nadador, es decir, es la velocidad con la que este hombre está llegando a ver cómo este nadador se desplaza. Y esta velocidad de A sería la velocidad del río, que también sería como este hombre llega a ver cómo el río se desplaza. Y esta sería la velocidad de B con respecto de A, que sería la velocidad del nadador con respecto del río. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá nos dice, si el río corre a una velocidad de 2 pies por segundo, calcule la velocidad del nadador. Nos pide velocidad V sub B, el tiempo necesario para el cruce del río y la dirección en la que el nadador nada respecto del río. ¿Sí? Nos pide básicamente la dirección en la que este nadador nada con respecto del río. Para eso necesitamos también calcular la velocidad del nadador respecto del río. Y entonces, como es del nadador, sería del punto B con respecto al río, es decir, con respecto al punto A. Por eso es que calculamos la velocidad de B con respecto de A. Como es con respecto de A, con respecto al río, esta flechita parte desde A y se dirige hacia B. Mucho ojo que estos dos puntos, tanto el A como el B, se están poniendo en forma indistinta. Pude haber colocado el punto A acá y el punto B en este punto, ¿no? Solamente lo estoy haciendo de forma gráfica para que me pueda ayudar. Ahora sí, graficamos el río, el punto X, el punto Y, ¿sí? El punto X, el punto Y, el río se encuentra en esta dirección. Y esta línea básicamente me representa el punto X siendo trasladado exactamente al otro lado del río, sin desplazamiento aguas abajo. Velocidad del río es dato del problema, igual a 2 pies por segundo. La velocidad del nadador es uno de los datos que me pide el problema. La velocidad del nadador respecto al río es un dato que el problema nos da, que es igual a 4 pies por segundo. Si ustedes acá se dan cuenta, un hombre puede nadar a 4 pies por segundo en agua estancada. Es decir, si asumimos que el agua deja de moverse, entonces tomamos en cuenta la velocidad del nadador con respecto al agua, ¿sí? Es decir, el otro objeto está quieto, en este caso el río, y solamente se mueve el nadador. El hombre puede nadar a 4 pies por segundo en agua estancada. Al decirnos agua estancada, tomamos como referencia el río. Es decir, el río no tiene movimiento, solamente el nadador. Por eso sería velocidad del nadador con respecto del río.
Es como si tomáramos el nuevo eje de referencia o de coordenadas en el río. Al decir que el agua está estancada, ya nos está indicando que sería del nadador con respecto del río. En esta dirección se encontraría la velocidad del río, exactamente en esta dirección, que es justamente lo que estamos graficando acá. La velocidad del nadador con respecto del río, nosotros estamos asumiendo que el hombre tiene que nadar en esta dirección, ¿sí? En esta dirección, para que después la velocidad del río lo empuje y finalmente la velocidad del nadador se traslade hacia este lado, ¿no? O sea, la velocidad del nadador con respecto al río va a tener que tener otra dirección más hacia la izquierda, como pueden ver acá, y en combinación esto con la velocidad del río, finalmente la velocidad del nadador ya desde el punto de vista de coordenadas absolutas, es decir, este hombre mirando cómo realmente se desplaza el nadador, te daría este otro vector, ¿no? Esta dirección. Esta sería finalmente la velocidad del nadador. La velocidad del río la estamos reemplazando o la estamos poniendo como equivalencia a la velocidad de A, ¿sí? Acá sería velocidad de A o velocidad del río. La velocidad del nadador, estamos diciendo que sería lo mismo que decir velocidad de B. Y la velocidad del nadador con respecto al río sería velocidad de B con respecto de A. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá habría un ángulo de 37 grados, ¿sí? Acá tienen un triángulo rectángulo. Vean el mouse. Opuesto es 3, cateto 4, la hipotenusa sería 5. Es un triángulo de 37 y 53. Por lo tanto, este sería el ángulo de 37 grados. Y por lo tanto, este también sería un ángulo de 37 grados. Y por lo tanto, este sería el ángulo de 53 grados. Ya que esto sería recto, ¿no? Como pueden ver acá en el mouse, esto sería recto, por lo tanto, si esto es 37, esto sería 53. Este sería el ángulo alfa que deseamos calcular también, porque nos piden la dirección en la que el nadador nada respecto del río. Es decir, nos piden esta dirección, este ángulo, básicamente, ¿no? Saber cuál es el ángulo. Al saber el ángulo, podemos determinar la dirección. La dirección con la que el hombre debería de nadar es hacia este ángulo, desde el punto de partida hacia allá, o más hacia acá, o más hacia acá, con tal de que en combinación con la velocidad del río finalmente te dé esta dirección. Y también nos pide el tiempo necesario para el cruce del río. Entonces, para calcular este tiempo necesario, vamos a tener que utilizar la velocidad real del nadador. Acá hay una distancia, en esta dirección se encuentra la velocidad del nadador y por MRU vamos a poder calcular el tiempo. O sea, calculando la velocidad del nadador, vamos a poder calcular el tiempo, ya que la distancia recorrida de antemano ya sabemos que va a ser igual a 50 pies. Ahora sí, despejando la pizarra, tendríamos esto. Entonces vamos a trasladar los vectores, ¿sí? El vector de la velocidad de A o velocidad del río se encuentra de forma horizontal. La velocidad del nadador se encontraría en este punto, o la velocidad de B. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad de A y la velocidad de B parten de un mismo punto. Entonces los colocamos ambos vectores que parten del mismo punto. La velocidad de B con respecto de A, acá en el esquema que hemos visto, la velocidad de B que parte con respecto de A, parte desde donde acaba la velocidad de A y termina hasta donde acaba la velocidad de B. Por lo tanto, partiría desde acá y culminaría acá, ¿sí? La velocidad de B con respecto de A se graficaría de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, hay un ángulo de alfa con respecto a la horizontal para poder identificar la velocidad de B con respecto de A. Esto lo habíamos determinado acá. Este sería el ángulo alfa. Y hay un ángulo de 53 grados con respecto a la velocidad de B o a la velocidad del nadador, que justamente lo habíamos colocado acá. Y simplemente lo trasladamos acá en el análisis que estamos haciendo. Aquí tendríamos un ángulo teta, ¿no? Básicamente alfa más teta es igual a 180 grados. Entonces en este caso vamos a trabajar con el ángulo teta. Despejando la pizarra podemos ver que la suma de vectores, ¿no? Tenemos este vector velocidad de A, velocidad de B con respecto de A. Tenemos estos dos vectores van en sentido antihorario. Entonces en suma de vectores podemos sumar los vectores que van en sentido antihorario, que sería velocidad de A más velocidad de B con respecto de A, y eso lo podemos igualar a los vectores que van en sentido horario, que sería igual a la velocidad de B. Entonces, la velocidad de A sería básicamente velocidad de A multiplicado por su vector unitario I. Empezamos a desarrollar esta ecuación, ¿no?
La velocidad de A básicamente está en el eje X, por lo tanto sería lo mismo que decir velocidad de A multiplicado por su vector unitario Y, más la velocidad de B con respecto de A. En el eje X sería velocidad de B con respecto de A multiplicado por el coseno del ángulo θ. Eso sería en el eje X, pero como va a la izquierda sería negativo. Entonces sería menos velocidad de B con respecto de A por el coseno de θ multiplicado por su vector unitario Y. Esa sería la proyección de este vector en el eje X. Ahora, la velocidad de B con respecto de A también tiene una componente en el eje Y, que en este caso va hacia arriba. Y esa componente sería la velocidad de B con respecto de A, pero por el seno del ángulo θ, ¿sí? Y eso sería multiplicado por el vector unitario J. Estas dos componentes son lo que representaría la velocidad de B con respecto de A. Y eso lo igualaríamos a la velocidad de B. Y la velocidad de B también tiene un componente en el eje X y en el eje Y. En el eje X sería velocidad de B coseno de 53 multiplicado por su vector unitario Y. Y en el eje Y sería velocidad de B seno de 53 multiplicado por su vector unitario J. Ahora sí podemos desarrollar este ejercicio. Velocidad de A es igual a 2 unidades, 2 pies por segundo. Entonces simplemente colocaríamos 2i. Velocidad de B con respecto de A es igual a 4 pies por segundo. Reemplazamos. Entonces acá sería menos 4 coseno del ángulo θ multiplicado por su vector unitario I. Y acá de la misma forma, ¿no? 4 seno de θ multiplicado por su vector unitario J. La velocidad de B no la conocemos. El coseno de 53 es 3/5 multiplicado por su vector unitario I, más velocidad de B seno de 53. Seno de 53 es 4/5 multiplicado por su vector unitario J. Ahora sí quitamos paréntesis y esta ecuación se resume a toda esta expresión. Unimos los vectores unitarios I de la izquierda. Acá tenemos 2i y menos 4 coseno de θi. Los unimos, básicamente sería 2 menos 4 coseno de θ, paréntesis i. Este j está solo, todo esto es a la izquierda, y a la derecha simplemente se vuelve a copiar toda esta expresión. Si nos damos cuenta, podemos igualar el vector unitario en el eje y, tanto de la izquierda como de la derecha. Por lo tanto, es justamente lo que hacemos. Sería 2 menos 4 coseno de θ multiplicado por su vector unitario y, lo que está a la izquierda lo igualamos a lo que está a la derecha. Velocidad de B multiplicado por 3/5, que estaba multiplicado por su vector unitario I. Y el 4 seno de θ, que está multiplicado por su vector unitario J, de la izquierda lo igualamos a velocidad de B 4/5, que también está multiplicado por su vector unitario J. Los igualamos y tendríamos esto. 4 seno de θ igual a velocidad de B 4/5. Desarrollando este 4 de la izquierda con este 4 de la derecha, se eliminan y este 5 que estaba dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y nos quedaría que la velocidad de B es igual a 5 seno de θ. Este 5 seno de θ, que es equivalente a la velocidad de B, lo reemplazamos en esta otra ecuación y nos quedaría toda esta expresión. El 5 del numerador con el 5 del denominador se eliminan y esta igualdad se resume a esta expresión. Y con esta igualdad podemos calcular el ángulo θ, que sería igual a 103.291 grados. Si ustedes se dan cuenta, este ángulo habíamos asumido que era menor a 90 grados, pero nos estamos dando cuenta que en realidad es mayor a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa sería igual a 76.709 grados, ya que sabemos que alfa más θ nos da igual a 180, por lo tanto, el ángulo alfa sería equivalente a este valor numérico. Conociendo estos valores de estos dos ángulos, tanto de alfa como de θ, podemos ver claramente que en realidad los vectores se deberían de graficar de esta forma, ya que el ángulo alfa es menor a 90 grados. Y finalmente estos tres vectores en realidad estarían graficados de esta forma. Ahora este ángulo θ lo podemos reemplazar acá. Entonces velocidad de B sería igual a 4.866 pies por segundo. Ya hemos calculado uno de los valores que nos pide el problema. Ya tendríamos la velocidad del nadador. Es decir, esta sería, el nadador se dirige desde X hacia Y. Esta sería la velocidad del nadador entre el punto X y el punto Y.
La distancia entre X y Y sabemos que es igual a 50 pies. Tenemos este triángulo rectángulo. Este cateto sería de 30, este de 40. Y por lo tanto sabemos que este ángulo es de 37 grados, este de 53 grados. Por Pitágoras podemos sacar que la distancia XY sería igual a 50 pies. En MRU sabemos que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Tenemos la distancia que sería igual a 50 pies. Tenemos la velocidad que sería igual a 4.866 pies por segundo. Por lo tanto, el tiempo sería igual a 10.28 segundos. Con esto ya hemos calculado todo lo que este problema nos está pidiendo. Tenemos la velocidad del nadador, tenemos el tiempo y tenemos la dirección en la que el nadador con respecto del río debería de dirigirse. ¿Sí? La velocidad del nadador con respecto del río serían a 76 grados con respecto a la horizontal. Entonces el nadador se dirige, digamos, hacia este punto y con la velocidad del río lo empuja hacia la derecha y finalmente tendría esta dirección. Muchas gracias.